Bienvenidos a lo que es nuestra semana de webinars. Mucho gusto, buenos días. Mi nombre es Roberto Gómez de Cesla y esta semana vamos a estar reunidos viendo algunos temitas por ahí escabrosos que nos habían estado pidiendo desde la última reunión. Se trata de la semana de webinars de LDM, donde vamos a estar viendo pues tanto equipos como generadores, la nueva presentación de la Hurner. La línea nueva de Hurner, que viene siendo la White Line o la Smart Line, le dicen otros. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Este día nos va a tocar conocer la nueva Unidrive 500 y la nueva Unidrive 505 para todos aquellos que se dedican a la soldadura de membranas para roofing. También tiene otras aplicaciones como prefijado para los temas de geomembrana de polietileno de alta densidad. Y entre otras cosas, también hemos estado descubriendo por ahí que alguna gente pues ya también la está utilizando para el tema de lonas. Imagínense, tiene algunas aplicaciones este nuevo equipo. Vamos a arrancar sin antes nuevamente agradecer que nos están acompañando desde ahí, desde su celular, desde la computadora de la oficina, echándose un cafecito bien rico ahí, calientito, estirando las piernas. Si están todavía en la cama, si están ahí en el baño, si se tuvieron que esconder, pues muchas gracias por seguir acompañándonos. Nos quedan por ahí, estamos mostrando por pantalla por ahí nuestra página. Síganos también por ahí por YouTube, que vamos a estar dándoles lata toda esta semana. Si no tienen nada que hacer en las mañanas, si quieren aprender un poco de equipos, entren nada más ahí. Si quieren, escúchenos, no pasa nada. Y agreguen sus comentarios, que eso es bien importante porque de esa forma sabemos que estamos transmitiendo esta información que justamente LDM quiere que estemos replicando, ¿no? Por todas las redes, no solamente en YouTube, por ahí estamos estar en Facebook, creo todavía también en TikTok, ¿no? Vamos a estar por ahí en TikTok viendo. Vamos a hacer un poquito de ruido para todos esos que quieren conocer los nuevos equipos. Pues decía yo que vamos a presentar lo que es este equipo, este equipito que tenemos por acá que se llama Unidrive. Esta es la versión 500. Para todos aquellos que no lo conocen, es un equipo totalmente versátil, básico, liviano y viene a sustituir muchas de las variantes anteriores como la X64, perdón, 84, que también empezó a desarrollarse en aquellos entonces, pero este equipo es totalmente nuevo, su diseño es totalmente a partir de la ingeniería de Leicester. Tiene un peso de 4 kilos más o menos. Puede estar en versiones 110, puede estar en versiones 220. Tiene un consumo relativamente bajo, que es de 10 amperes en su pico, pero tiene una muy buena potencia que es 2200 watts. Nada más para que tengan una referencia por ahí, esta pistolita chiquita que ustedes ven por acá, tiene más potencia que el Triac, muchachos. Así que pues, ahí se los dejo nomás para que le vayan analizando un poco. Chiquita, pero bastante potente, les decía. Y está encadenado a un sistema de tracción doble o de rodillo doble que vamos a estar platicando durante la presentación. Vamos a hacer respuestas un poquito diferentes a este webinar. Vamos a hablar sobre una presentación que tenemos por acá en pantalla. Y vamos a ir viendo y platicando a través de las diapositivas. A nosotros, les repito, nos sirve mucho que nos manden por ahí sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, lo que ustedes quieran saber acerca de este equipo, cuál es la aplicación principal. Yo me dedico a recubrimiento de estanques, yo me dedico a un recubrimiento de piscinas, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos tips acerca de eso. Pues bueno, arrancamos un pequeño videíto por ahí que tenemos. Es un videíto a partir de Leicester. Se trata de pues, las cualidades que tenemos con estos equipos. Ya desplegamos por pantalla lo que viene siendo la velocidad, la temperatura. Este equipo se pega adecuadamente a lo que es nuestro parapeto, a nuestros bordes. Tiene esta capacidad para ir de atrás hacia enfrente o de frente hacia atrás, tal y como se muestra por ahí en videíto. Tiene una velocidad máxima de 2 metros por minuto, pero créanme, es suficiente para poder ganarle a nuestra soldadura habitual, que la hacemos con Triac. Siempre hacemos estas soldaduras con Triac, sobre todo en aplicaciones como el roofing. Siempre tenemos por ahí el Triac listo, con nuestro rodillo listo.
este equipo va a venir a reemplazar esas partes, ¿no? Y no solamente vamos a hablar de aplicaciones de membranas, también tenemos algunas otras aplicaciones, justo como la que tenemos por ahí por pantalla, parapetos, bordes cortos, si tienes necesidad ahí de un tema de calidad, con esto lo vas a venir logrando, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es que se desarrolla esta parte de ajustar la salida de aire o la tobera de aire, sobre todo cuando está fría, ¿no? Como lo vemos por video también ahí, pues tenemos esta necesidad de decirle a la máquina que estamos yendo hacia el otro lado. Es un sistema sumamente fácil y se ve más fácil de lo que puede representar el equipo. Tal vez algunos nos vean y ese equipo para qué o con qué se come. Es un equipo bastante fácil de utilizar. Por ahí vamos a ver un pequeño videito instructivo de cómo llevar a cabo una soldadura. Se trata de que vamos sobre el traslape del lienzo superior, metiendo aire justo en la parte de en medio, como lo vemos acá por pantalla. Vemos que el aire va justo en la parte media de nuestro, perdón, de nuestro, de nuestra tobera de aire caliente. Por ahí vemos un acercamiento, no sé si alcanzan a ver. En una parte estamos cumpliendo con los 3 parámetros principales que hemos estado hablando todas las intervenciones anteriores, que es temperatura, velocidad y la tercera es presión. En este caso la presión se la está dando el propio operador con sus manos sobre el equipo y dejando que éste se desplace lentamente con una velocidad constante generada, por su motor. Aquí es bien importante que sigamos las reglas y una de las reglas es que se genere este ángulo de 90 grados que viene sobre el rodillo o la rueda principal, la que va a llevar la presión. ¿Sí? Aquí como ejemplo estamos viendo un TPO, pero se lleva a cabo la misma regla con un PVC, con un FPO, con un etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que lleven a cabo este tipo de soldaduras, puede ser regulable, tanto las temperaturas como las velocidades, las presiones, como platicamos, las va a llevar a cabo lo que es el operador. Y justo otra de las aplicaciones que también me da gusto presentar es esta de PVC. En este caso, pues es para los sellos de los trailers, ahí donde cuando van a descargar, hay esa necesidad de generar estos sellos en las cajas. Y esa es una de muchas aplicaciones. Aquí estamos viendo que, pues la realidad es que están utilizando otro tipo de rodillos. Estos rodillos más bien son metálicos, ¿no? Más adelante vamos a ver un poco de ellos. Pero sí está esta aplicación para diferentes tipos de PVC o tipos de colchonetas. También podemos generar un poco de hermeticidad con esto, ¿no? Esto usualmente, y repito, lo hacíamos pues con el triac y con el rodillo y ahí está el operador pegado en la pared generando la soldadura. Este nuevo equipo pues viene a revolucionar y no puedo decir sustituir porque siempre va a haber necesidad de tener un triac a la mano, siempre va a haber necesidad de hacer un remate, de hacer una reparación, de aquí no quedó, vamos a bajar esta punta, etcétera, etcétera. Siempre va a haber necesidad de tener ese triac, pero el complemento ideal pues va a ser nuestro fabuloso Uniplan 500 y 505. Ahorita vamos a ver de qué se trata el 505. Este equipo, les decía, tiene algunas capacidades y justamente para el tema de roofing vamos a ver esta parte de que muchas veces vamos sobre un parapeto hacia abajo o bueno, una caída hacia abajo o una subida que también se puede transformar, depende de la dirección. El Unidrive ofrece esta posibilidad de ir hacia arriba o hacia abajo, según ya tu formato de soldadura o tus temas de trazo. Se trata de que, por un lado, nuestro Unidrive camina en una dirección, la cual suele ser correcta cuando es hacia arriba, pero si nos vamos al otro lado del agua, pues
vamos a notar que vamos a tener que bajar. Y ahí vamos a ver pues un tema de que por diseño o tema de soldadura, pues no podemos ir hacia abajo o cuesta abajo con la soldadura por diversos aspectos que pueden llegar a pues no ayudarnos a generar esta soldadura, que se nos presenta una arruga, que hay una elongación, que se está trayendo el lienzo, etcétera, etcétera. Muchos efectos que puede llegar a causar esa parte. Pero para esto, pues tenemos que hacer un par de cosillas. La primera cosa que vimos por ahí también en el video es, pues vamos a girar nuestra cabeza para que el aire esté apuntando hacia el otro lado. Como sabemos, pues tenemos dos rodillos. Uno suele ser el que lleva la presión completa y el otro puede alternar esta presión. Una vez que se gira, primeramente liberamos el opresor, que es un tornillo de cabeza hueca hexagonal. Después giramos la tobera hacia el otro lado para que el aire se vaya hacia el rodillo número 2. Emparejamos correctamente la salida del aire. Esto es bien importante, muchachos, cuando tengamos algún equipo automático o algún equipo que envíe directamente el aire hacia un tema de presión. Siempre debemos de direccionar justo si es de 40 milímetros, si es de 30 milímetros o 20 milímetros, que toda la salida de hacia el área donde voy a generar esta presión. Por otro lado, no solamente en la parte de abajo nos vamos a guiar por eso, sino también en las salidas, ¿no? Que es que a veces me queda un poquito salida de la tobera, lo que es el rodillo, o a veces también me queda muy adentro o muy afuera. Eso también hay que calibrarlo y hay que saber que no solamente en este equipo, sino en todos los equipos automáticos, por ejemplo, hablando así a grandes rasgos de un Variant, de un Varimat, por ejemplo, Uniroof, etcétera, etcétera. Todos esos equipos automáticos tienen la misma necesidad de calibración. Entonces, una vez que hacemos esta calibración o esta vuelta, le tenemos que decir a la máquina, ¿sabes qué? Volteé tu tobera, compadre, porque si vamos a avanzar hacia un lado, el aire debe pegar en uno de los rodillos. Pero si vamos a mover la rotación del aire para que peguen al segundo rodillo, le tenemos que decir al equipo, pues ahora camina para el otro lado. Y esto es sumamente fácil, presionando dos botones durante 3 segundos, el botón de velocidad, el botón menos para ir hacia la derecha, por así decir, el botón de velocidad más el botón más durante 3 segundos para ir hacia la izquierda. Es bastante fácil. Y una vez generada esta configuración, pues ya podemos darle seguimiento a lo que es nuestra soldadura tal y como debe de ser, ¿no? Que es de abajo hacia arriba. Como les decía, estructuralmente hablando, la soldadura se puede decir que hay una mejor oportunidad que te quede con calidad yendo de abajo hacia arriba por temas más que nada de gravedad, ¿no? Que se nos baja el lienzo, que hay algún tema de gravedad hacia abajo. Esta es una de las famosísimas cualidades de este equipo. Pues no las quería dejar pasar, quería platicarles que es sumamente fácil. Me extendí en la explicación, pero esto se hace que en 2-3 minutos, obviamente con el equipo un poco frío, pero sí, lo hacemos demasiado rápido. Estos movimientos pues nos van a traer o nos van a ayudar o a irnos a una dirección de subida o pegarnos a un parapeto o ya definitivamente ir hacia abajo en una soldadura, por ejemplo, como la que habíamos estado platicando de cortinas o incluso en una soldadura sobre un parapeto, porque este equipo es tan chiquito, tan práctico, que solamente ocupa este espacio de 40 milímetros con una base o si tengo un parapeto de 50 milímetros, 60 milímetros, solamente ocupo ese espacio para generar la soldadura de traslape, ¿no? Es sumamente fácil, créanme que es bastante práctica y también hemos estado hablando que es muy liviana con respecto a los equipos automáticos que tenemos para el roofing, es bastante liviana y hablando de livianez, pues también tiene oportunidad de engancharla, ¿no? También podemos hablar de esto como una practicidad para los operadores de membranas. Este equipo se puede enganchar directamente con
con una arnés o con un seguro de arnés y se puede subir al techo fácilmente. Este equipo está diseñado o esta agarradera está diseñada para poder subirse y bajarse. Sin embargo, tiene un tema de limitantes. Ahí no está tan fuerte como para resistir una caída. Está diseñado para ser acarreado, pero si se me rueda por el roof, por el techo, por alguna razón, y llega a tener esta sobrecarga, puede llegar a romperse. Es por eso que también ahí nos dice Leister, pues ten cuidado nada más que no lo vayas a tirar de arriba para abajo y piensas que esto va a soportar. Tiene muy buena calidad el arco o la base para amarrarlo, pero sí, no, tampoco hay que excederse un poco, ¿no? Entonces, este es el tema de practicidad que también podemos sumar a todos los features que tiene nuestro Uniplan. Posterior a eso, y estuvimos hablando de la practicidad para poder trabajarlo. Aquí en pantalla se ve bastante simple. Tenemos el lienzo superior que vamos a soldar. Lo único que hay que hacer es poner nuestra tobera por debajo del lienzo superior y permitir que se genere esta transferencia de calor por medio del aire para posterior generar la presión. Dos de los parámetros súper importantes. Generas presión y la misma velocidad que va generando el equipo, pues va generando una soldadura correcta. En algunos casos puedes utilizar la placa de soldadura, ¿no? Que esto no es más que una placa metálica. Creo que muchos los han visto en los equipos nuevos, sobre todo en los equipos nuevos, que les llegan dos plaquitas de acero inoxidable. Estas, pues a veces el operador dice, no, pues ¿y estas para qué? ¿Para qué sirven? Son bastante importantes porque estas pueden llegar a ayudarte cuando vas iniciando una soldadura. Si ustedes la ponen, vamos a ver por acá, por debajo, se genera esta parte de aislante y ya no quemo, pero no voy a poder iniciar sino hasta ahí donde se pone el cursor, sino hasta ese punto. Hasta ese punto nosotros vamos a poder iniciar la soldadura. ¿Por qué? Porque tienes la placa y no permites que haya esta transferencia. Sí en el lienzo superior, pero no en el lienzo inferior. Recordemos que hay una regla por ahí de los plásticos que nos dice solamente se pueden soldar los mismos plásticos, es decir, mismo material, a la misma temperatura. Si hay una diferencia de temperaturas, ya sea en el lienzo superior o en el lienzo inferior, se traduce como una mala soldadura o una soldadura en frío por este diferencial que existe entre temperaturas en ambos lienzos. Entonces, hay que siempre tener esa regla en la mente porque pues ahora sí que nos rige en muchos puntos de calidad que se pueden llevar a cabo pues en nuestra instalación o posterior a la instalación o justo antes de poner una segunda capa, pues se debe de tener esta instrucción de verificación de calidad. ¿Alguna pregunta que tengamos por ahí, estimado Martín? Tenemos a Martín del otro lado de las cámaras. Excelente camarógrafo, siempre adulándolo. Muy bien, ¿no? Pues entonces seguimos con la presentación. Vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la pantalla del equipo. Estamos bien acostumbrados a que utilicemos equipos análogos, que no tengamos pantallas en los equipos, no tengamos ese conocimiento de saber a qué temperatura vamos, a qué velocidad vamos. Estamos acostumbrados porque esta parte análoga siempre ha sido pues menospreciada, tanto para el operador como para los temas de calidad. Aquí Leister decidió incluirla justo en la pantalla, ¿no? No te vayas para otra parte, en la pantalla misma. Y así como se despliega por pantalla lo que en la pantalla de la presentación, vamos a ir viendo paso a paso a qué se refiere. Por un lado, tenemos en la parte superior el indicador del estado. En esta parte se van a desplegar tres iconos. El primero, que es un copito de nieve, es cuando tenemos este tema de enfriamiento. Siendo este un equipo que utiliza el calor,
como conducto de transferencia, el aire, perdón, como conducto de transferencia de calor, pues hay una necesidad implícita que al término de la jornada se necesita enfriar, perdón. Esto es apagar la calefacción o dejar de imprimir voltaje a la resistencia para que dé paso a un enfriamiento. De esta forma vamos a estar cuidando correctamente de lo que viene siendo nuestra resistencia, porque hay muchas preguntas y siempre nos preguntan lo mismo, ¿no? Creo que en las intervenciones pasadas hemos tenido charlas con estos temas de, oye Roberto, ¿cuánto nos va a durar la resistencia? Oye Roberto, ¿y cuánto tiempo dura la resistencia? ¿Cuántos kilómetros va a tener la resistencia? Esas palabras, bueno, estas respuestas pues suelen ser bien generales, pues, porque si tú no te permites estos minutos para el enfriamiento de la resistencia, pues vas a terminar por restarle vida a tu resistencia original o a tu resistencia pues nueva del equipo. Entonces, cuando vemos este símbolo, quiere decir que el equipo se está enfriando. Pero cuando tenemos este triángulo, pues ya viene que lo que viene siendo una advertencia del equipo. Puede significar un error, puede significar un sobrevoltaje, bajo voltaje, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está indicando? Que pues mejor apaga tu equipo y condúcelo a un centro de servicio. Lo que nos lleva al tercer icono, que es como una llavecita mecánica. Esta llavecita mecánica pues ya nos dice que es un error en el hardware o que el equipo pues ya no está listo para poder seguir funcionando. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que pues depende mucho de la calidad del voltaje de entrada. Si nosotros manejamos 100% generadores, que ese va a ser otro tema para otro día, tenemos que saber que este generador puede o no generarnos un voltaje sucio o limpio. Y esta alimentación pues suele ser la principal causa de estos defectos que pueden llevarte incluso a un cambio de tarjeta, por ejemplo, que eso ya es, ahora sí que las grandes ligas, ya, ya con el equipo le pasó de todo, pero a lo que quiero ir es que sí tenemos que tener o tenemos que ser muy conscientes de la calidad de voltaje que le estamos imprimiendo a nuestro equipo. No podemos tener un Ferrari, y lo comentaba en otros webinars que hemos tenido, no puedes tener un Ferrari y echarle la verde porque pues tienes para el automóvil, pero pues no tienes cómo echarle ese octanaje necesario. Bien, entre otras cosas, por pantalla también vamos a desplegar lo que viene siendo nuestro indicador de velocidad de soldadura. Esta puede ser en metros sobre minutos o en pies sobre minutos. Esto ya depende mucho de las unidades que tú vas a manejar. Y otra de las cosas que también es súper importante entender este triangulito verde que tenemos por acá. Este triangulito verde nos indica la dirección a la que va el equipo. Por un lado, si está hacia abajo, pues va a la derecha. Si está hacia arriba, va a la izquierda. ¿Sí? Esto va a cambiar de la siguiente forma. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? De esta forma vamos a saber si vamos a un lado o al otro. Digo, obviamente si lo sientas, pues va a caminar a la derecha o va a caminar a la izquierda. Y el siguiente parámetro es el indicador de temperatura. Este también puede ser en grados Fahrenheit o grados centígrados, según tu necesidad de unidades para tu tema de calidad, etcétera, etcétera. Este también, si ustedes ven, tiene una flechita. Esta flechita no quiere decir que si echa para un lado o el otro, sino más bien si la resistencia está calentando. Si la flechita es hacia abajo, quiere decir que está bajando la temperatura o está enfriando. Pero si la ves que está hacia arriba, quiere decir que está calentando el equipo. ¿Sí? Esto también se entiende que todavía no está listo, ya que si hay en la pantalla alguna de estas flechas, pues quiere decir que todavía se está calentando o tiene algún problema para alcanzar la temperatura. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que no hay ninguna flecha en el área del indicador de temperatura para poder estar seguros que en realidad está la temperatura ideal o está la temperatura correcta. Y por último, pues tenemos el tema del flujo de aire. Este flujo de aire solamente se da en porcentaje. Es decir,
puede estar a máxima capacidad, al 100%, el flujo de aire, o puede estar a menos capacidad. Esto ya depende mucho del tipo de membrana que ustedes van a soldar o el tipo de soldadura que van a desarrollar. Les decía que puede soldar de lado, hacia arriba, de frente, justo en un lado del parapeto, pero también en muchas ocasiones hay temas de generación de parches. Ya ven que los parches suelen ser mucho más manejables o son mucho más blandos que el material en general. Esto pues, precisamente para que se pueda adherir al material. Estos parches muchas veces ocupan menos flujo de aire para tener una mejor apariencia, estética o también calidad. Entonces, aquí nada más vamos a cambiar el tema del porcentaje de salida de aire. ¿Sí? Y abajo pues ya ves más, menos y en la parte de en medio ves un rombo. Este rombo, muchachos, es el selector. ¿Sí? Ejemplo, si yo quiero cambiar lo que viene siendo la temperatura, voy a presionar mi rombo para que esta barrita que ustedes tienen acá se pase al parámetro de temperatura. Presionándolo una vez, pasa al parámetro de temperatura. Lo vuelvo a presionar y pasa al parámetro de flujo. Lo vuelvo a presionar y vuelve al parámetro de velocidad. Es como un selector de parámetros. Una vez que la barra está sobre los indicadores, ya sea de temperatura, velocidad o flujo, tú puedes usar el más o el menos para subir o bajar el flujo, temperatura o velocidad. Está bastante fácil de utilizar y hablemos un poco más de los botones que tenemos. Tenemos el primero, que siempre lo hemos visto en otros equipos Leicester, es el que indica la velocidad o inicio de velocidad. Esta tecla sirve para encender y apagar el motor, ¿no? Este es bastante claro. Y tiene indicadores. Cuando tú presionas la tecla, se genera el encendido de un LED. ¿Sí? Este LED permanece prendido en tanto el motor esté funcionando. Una vez que yo deseo apagar el motor, pues el LED permanece apagado. El segundo botón es el de la temperatura, ya lo hemos visto también en algunas otras presentaciones o algunos otros equipos. Este también tiene un código. Cuando se enciende o cuando enciendes la temperatura, enciende mi LED, pero el LED empieza a parpadear. Cuando está parpadeando quiere decir que está tratando de alcanzar la temperatura, que lo habíamos estado platicando con las flechas. Una vez que este LED queda verde estable, pues ya tenemos que el equipo está funcionando al 100% y que ya alcanzó la temperatura correcta. Cuando quiero apagar el equipo o la temperatura del equipo, lo primero que debo de hacer es presionar nuevamente este botón de encendido de calefacción o de temperatura y el LED va a empezar a parpadear de nuevo. Esto quiere decir que está enfriando. Vamos a poder ver que la flecha cambia hacia abajo, la que habíamos visto en la otra diapositiva. Y una vez que ya termina de enfriar, pues se apaga este LED verde. Debajo de la tecla de calentamiento, pues está uno que parece como abaniquito, ¿no? Ese símbolo, nada más es un símbolo, no es para encender o apagar el ventilador. De hecho, ustedes cuando encienden o conectan el equipo, el ventilador empieza a funcionar por automático, ¿no? Siempre está encendido ese ventilador. Y estuvimos hablando de las teclas más menos para poder mover los parámetros y la tecla de confirmación o de selección, les decía, para poder entender un poquito mejor el funcionamiento de esta tecla de rombo. Siempre que la presiones, pues hay un seleccionador donde puedo o voy a cambiar mis parámetros. Por otro lado, tenemos este control de temperatura, que es bien importante que se entienda. Ya lo hemos hablado en otros webinars. Se trata de el sistema regulado de temperatura. ¿Qué es el sistema regulado o cómo se conforma? Usualmente en equipos como análogos como el TRIAC ST, por ejemplo, tenemos este sistema regulado que tiene lo siguiente.
tú lo conectas a la corriente eléctrica y la corriente eléctrica se va directamente a una tarjeta electrónica o un controlador de tarjeta. Esta tarjeta tiene un potenciómetro, ¿sí? Que es como una entrada regulable de lo que es la corriente eléctrica. A medida que yo voy girando el potenciómetro, se va a ir imprimiendo lo que viene siendo esta misma corriente directamente a la resistencia, lo que va a dar paso al calentamiento de la resistencia y por ende el calentamiento del aire. ¿Sí? En palabras un poquito más comunes, este viene siendo como una llave de agua. ¿Sí? Esta llave de agua, si yo la abro a tope, pues voy a ver que el flujo de agua pues va a salir a tope y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la resistencia se va a calentar, va a tener una muy buena, un muy buen flujo de voltaje y todo va a estar maravilloso. ¿Sí? El detalle es que si tengo esta misma llave de agua y la abro, pero esta vez tengo menor flujo, me voy a encontrar que va a calentar menos, porque si esta corriente eléctrica tiene un menor voltaje, me va a afectar mi calentamiento de resistencia, lo que posiblemente puede llegar a disminuir la temperatura a la que yo usualmente estoy acostumbrado a trabajar. Pero no me voy a dar cuenta porque pues no tengo un termómetro o algo que me diga, hey, se está enfriando tu máquina. Incluso hasta los más expertos, ¿no? Van a empezar a notar que, hey, ya no está pegando, ya no está pegando, o me estoy tardando más en pegar, o simplemente no va a pegar. El problema también, o un problema mayor, es cuando viene esta misma llave de agua, pero ya no hay agua o ya no hay voltaje impreso. Esto suele suceder mucho en generadores, que no te das cuenta y de los 110 volts que tienes disponibles o que necesitas para poder trabajar, solamente tienes 50. El soplador, créanme, va a seguir avanzando, va a seguir echando aire, pero la resistencia ya no va a funcionar. Eso nos pasa mucho en los equipos análogos, pues, porque no tenemos el conocimiento o no tenemos un termómetro que nos diga que en realidad estamos teniendo la temperatura indicada o la temperatura ideal. Ese es el tema con con estos equipos que tienen un sistema regulado de control de temperatura. Pero para esto Leicester dijo, bueno, pues vamos a inventar algo que me asegure que la temperatura sea la correcta. Y pues trajeron a la vida lo que viene siendo un sistema controlado de temperatura. Esto ya lo está integrando incluso a los equipos más pequeños como el Unidrive 500 y también se lo integró al TRIAC pero en su versión AT. Este sistema controlado tiene un verificador de temperatura. Explico nuevamente. Llegas, lo conectas a la corriente eléctrica, esta entra directamente a una tarjeta electrónica. De la tarjeta electrónica pasa a la resistencia, justo como lo vimos en la vez pasada. La gran diferencia es que esta resistencia cuenta con una termocopla o un aditamento que da este tema de a cuánta temperatura está saliendo el aire. Esta termocopla va a un controlador que a su vez tiene atado un potenciómetro. Este potenciómetro funciona como regulador de temperatura. Es decir, que si este potenciómetro tiene ajustado una salida de 100 grados, por ejemplo, el controlador le va a decir a la tarjeta electrónica que imprima voltaje. Si la resistencia tiene 80 grados, la termocopla le va a decir, hay 80 grados, todavía falta. Va a seguir abriendo nuestro bucle de retroalimentación y la tarjeta va a seguir imprimiendo voltaje hasta que la resistencia cumpla con sus 100 grados. Entonces el el controlador le va a decir, ya deja de imprimir voltaje. De esta forma, el equipo va a estar siempre considerando esos 100 grados centígrados sí o sí de manera controlada. Hay algunos equipos que traen alarmas, otros equipos que pues, por pantalla se despliega que hay un problema de temperatura o que está bajando la temperatura.
En todos los casos, pues nosotros o el operador se va a dar cuenta de que en realidad está trabajando con un equipo con alimentación defectuosa. Y es ahí donde pues podemos tener o atender toda la instalación que se tiene con ese equipo. En otro gráfico, bueno, en otra ilustración, en este gráfico puedo mostrar lo que viene siendo el uso de este control de circuito cerrado, o bueno, una retroalimentación cerrada. Como ustedes saben, o les platico, la temperatura en cualquier equipo nunca es constante. Siempre es una ondulación arriba abajo. Muy caliente, muy frío, muy caliente, muy frío. Incluso los equipos más sofisticados tienen esta variación, obviamente con un gap o con una ventana mucho más pequeña, pero siempre hay esta variación que nos conduce a que la temperatura nunca sea exacta, sobre todo en los equipos de aire. En la parte 2 y 3 vemos que la temperatura decae, pero nuestro sistema de circuito cerrado, bueno, de lazo cerrado, nos avisa para que en la parte número 4 que tenemos, el sistema se recupere, imprima más voltaje que el que usualmente imprime. Pero también no solamente funciona hacia abajo o hacia lo frío, sino a lo caliente. Cuando hay un sobrecalentamiento como en la etapa 5, también el mismo termocople avisa que hay calor de más y decide enfriar para darle paso hasta la etapa 1 nuevamente, donde tenemos un valor referencia, digamos los 100 grados centígrados que hemos estado platicando, y tenemos dos topes, más 10, menos 10. Si hay 111 grados, el equipo se enfría. Si hay 90 grados o 89 grados, el equipo se calienta de más. Y es así como van trabajando esta nueva generación de equipos que integran este famoso termocople, ¿no? Es bastante conocida la termocopla. Lo podemos ver desde los boilers que tenemos en nuestra casa, hornos, estufas, etcétera, etcétera. Todo se maneja por medio de esta termocopla que viene siendo el famoso aviso de que está muy caliente o está muy frío. ¿Sí? Y por otro lado, adicional al tema de la termocopla, pues tenemos algunos otros aditamentos, ¿no? que nos van a ayudar dependiendo de nuestra aplicación, que van desde los rodillos de presión metálicos. Estos rodillos tienen muletillas, están bastante robustos, creo que hacen muy, muy buen trabajo para soldaduras gruesas, pero si tu necesidad es una soldadura delgada, pues también tenemos algunas otras soluciones como este rodillo de presión de 15 milímetros. También vienen tanto en metal como en plásticos. Hay otros tipos de rodillos que son un poquito más diferentes o ad hoc a diferentes aplicaciones, como por ejemplo este que es más referencial a un tema de cinta o un tema de refuerzos. Y estas otras ruedas que también vienen a otro tema de materiales delgados o materiales muy, muy sensibles al calor, o cuando hay necesidad de tener esta tracción sobre el material, esta puede llegar a ser una muy buena solución. Y otro de los temas también es esta rueda, la tercera rueda le llamamos la rueda fija. Esta le ayuda mucho a los operadores que van iniciando porque, como vimos en la primera intervención, acá, nuestro equipo tiene necesidad de tener un ángulo de 90 grados o que todo el rodillo se desplace sobre el área donde vamos a soldar. Pero en muchos de los casos, cuando eres nuevo, tienes este juego. Lo pongo por acá para que se logre pues ahora sí que ver este juego que a veces, voy cansado y voy de lado o voy hacia el otro lado. La idea es que se agregue una tercera llanta de este lado, que es esta que se presenta por pantalla, y de esta forma el operador pues ya vaya totalmente recto, trabajando recto con el soporte que tienes en tu tercera rueda. Sí, esta, nuevamente les digo, se tiene como accesorio. Incluso en algunas versiones ya viene incluida totalmente en el equipo. Puedes ponerla o no y ya pues ya depende de tu aplicación. La puedes configurar
para que vaya o más arriba o más abajo. Y este es otro también de los nuevos aditamentos que viene incluso en el 505, que se trata de esta tobera, ¿no? Y me vas a decir, ¿qué tiene extraña esta tobera, hombre? Pues se parece a todas las que tiene Leicester. Esta tobera tiene estos canales que fueron diseñados específicamente o especialmente para el tema de soldadura TPO. Así como tiene unas hendiduras en la parte de arriba, en la parte de abajo tiene otras más. El tema aquí es que las hendiduras de arriba y las hendiduras de abajo calzan para que cuando tengas este tema de calentamiento y presión, estas calcen entre sí y generen o maximicen una buena fusión, sobre todo en materiales robustos o materiales duros como lo que es el TPO. En muchas ocasiones, incluso cuando está caliente, es muy rígido, pero este tipo de tobera o boquilla de raspado genera esta impresión de calor para que se calce y créanme que quedan bastante robustas, bastante buenas y de muy buena calidad. Esos también son accesorios que se pueden ustedes pues informar o cuando ya tengan ahí lista la compra, pues es que agrégame por ahí una boquilla de raspado porque pues yo uso mucho TPO o uso mucho material rígido o fuerte. Entonces, hay un listado bastante amplio de muchos accesorios que se pueden agregar al sistema Uniplan. Unidrive, perdón, ya me estoy yendo por otro lado. Algunas otras características técnicas, son más técnicas que nada. Tenemos el tema de corrientes, hay Unidrive a 100, 110, 120 y a 220, ¿no? El único tema y que se debe entender es que a medida de que tú bajas el voltaje, bajas la potencia. Tenemos potencia para el de 100 voltios en 1500, potencia para 110, 120 en 1800 y por último, para los Unidrive que tienes en voltaje 220, pues ya tienes 2300 watts. Se debe de conocer siempre que a medida de que crezca tu voltaje, la potencia se incrementa. En cuanto a temperaturas, tenemos de 100 hasta 560 grados centígrados en sus tres versiones. Esto sí no cambia. El porcentaje de flujo van de 45% a 100%. Las velocidades de 0.7 metros por minuto hasta 4.5 metros por minuto. Aquí un dato interesante, ¿no? En mi experiencia y lo que he tenido oportunidad de convivir con todos los operadores que se desean certificar, la velocidad máxima de una soldadura con triac y rodillo que su servidor ha visto es de aproximadamente 2.5, 3, si acaso, metros por minuto. Este equipo ya te lleva 4.5 metros por minuto. Ahora me vas a decir, no, pues nada más entreno a alguien que lo haga un poquito más rápido. El otro detalle es que esto es totalmente estable, es decir, la velocidad y la temperatura siempre es constante y eso agrega este tema de calidad a tu soldadura. Ya no vas a tener que depender que el operador no te llegue enfermo, que el operador pues venga por ahí con un golpe de calor o que pues de verdad no traiga ganas de trabajar y no haga bien las cosas. Esto ya va, el enfoque de calidad va directamente sobre el equipo, no sobre el operador. Pero bueno, esa es una de las cosas que me gusta siempre hacer énfasis. En cuanto a sonido, no son ruidosos, son bajos, tenemos 3 decibeles máximos y las fluctuaciones pues puede ser de 1.5 arriba o abajo, el peso, les decía 4 kilos y medio y pues es bastante compacto, ¿no? Tenemos ahí el tema de medidas. Este mismo Unidrive o esta misma carcasa hace de chasis para nuestro nuevo Unidrive 505, que es una de las invenciones muy recientes o más recientes de Leicester para el desarrollo de soldaduras en membranas, ya sea de techo, de suelo o de revestimiento en cualquiera de sus aplicaciones. Este Unidrive, vamos a ver por ahí un pequeño videito que nos está pidiendo Leicester que compartamos. En este sistema cambian algunas cosillas. Una de ellas, de las cosas que cambia, es nuestra tobera.
La aplicación va directamente a uniones tipo T. Estas uniones son duales, ¿no? Este equipo va justamente por el medio aplicando calor. Lo que da por consecuencia o da por resultado le llamamos soldadura a tope. Es decir, que ya no son de traslape. Le llaman soldadura a tope porque van las dos al mismo tope, teniendo en cuenta que en la parte de abajo también tenemos pues más material, ¿no? Donde soldar. Siempre se tiene que tener en cuenta esa parte. Le llamamos costuras invisibles porque, como les decía, son a tope. Tenemos una corbata por debajo de donde va soldando el equipo y las soldaduras no son de traslape, son a tope. Lo que hace que se vuelvan invisibles al espectador o al revestimiento, ¿no? Esta se especializa básicamente en revestimientos de piscinas, de estanques, de etcétera, etcétera, donde tengas una base fija. ¿Sí? No está tan recomendado este equipo 505 para estanques o lagunas escénicas, donde la base no es tan fija y podamos tener por ahí un detalle de presión. Pero para todo lo demás, escalones, paredes, restaurantes, asientos, bases, etcétera, etcétera, podemos utilizar este equipo de lo mejor. Como les decía, ¿no? Tiene una boquilla que va dividiendo el aire hacia un lado y hacia el otro. Esta parte nos sirve para poder calentar las superficies de ambas caras, haciendo una junta tipo T, le llamamos. Porque en la parte de abajo tenemos más material al cual se van a adherir los dos lienzos superiores. Esto pues se aprecia un poquito más en esta foto que se presenta. Justo en la parte de abajo pues va este tema de la base o donde se va a soldar. Recalco, la soldadura no es a tope como tal calentando las caras del tope o de los lienzos, sino más bien un revestimiento que va por debajo y se sienta lienzo 1, se sienta lienzo 2 y quedan casi invisibles o imperceptibles a lo que viene siendo el ojo, sobre todo cuando ya tienes agua. Estas membranas o este equipo tiene un campo de visión excelente y específico. Se ve por esta hendidura donde se va a estar uniendo tanto el lienzo A como el lienzo B. Y tiene este juego de ruedas o soporte de 3 puntos, que también es interesante porque la habíamos visto en el 500, pero en el 505 estas ya se ven como carrito ya. De tal manera que la presión real la va a dar la rueda verde, que está justo en la parte de atrás. Pero estas dos partes de adelante van sujetando o van guiando los lienzos que vamos a soldar en una soldadura tipo T. ¿Sí? En otra de las vistas que tenemos por acá, pues ya nada más el operador va generando la presión utilizando las agarraderas o en la parte superior. El rodillo va generando la presión principal para que ambas caras pues queden ahí plenas y seguras en la soldadura. Nuevamente se especializa en este tipo de soldaduras, pero como hemos estado hablando, el equipo también tiene algunos otros aditamentos para poder trabajar tanto en el roofing como en otras partes. Vemos que tenemos un equipo para cada tipo de soldadura que podamos llegar a encontrar en el roofing principalmente, pero a lo que quiero ir es que este Unidrive se vuelve esta parte esencial que une lo que viene siendo la soldadura manual con la soldadura automática. Siempre hemos tenido ese tema, no, es que es mejor la manual, no, es que es mejor la automática. Ambas tienen en esencia sus propias aplicaciones. Para la soldadura automática, pues todos los tramos rectos pues se hacen de manera fabulosa y práctica con el equipo. Pero si tienes temas de cierres, parapetos, reparaciones, que tienes un tragaluz, que tienes una salida de agua, que tienes una entrada de aire, todos esos recaen en la responsabilidad de la soldadura manual. El hablar del Unidrive
es acercar o generar un complemento para una soldadura de calidad, que no solamente se enfoca en la automatización del proceso, sino más bien en esta mezcla de soldadura artesanal con soldadura automática. Siempre hay que pensar que es un complemento. No podemos darles una solución general para todos porque vimos que hay demasiadas aplicaciones, pero sí viene siendo un complemento bastante adecuado o ad hoc al tema de soldadura de membranas. ¿Sí? ¿Tenemos algunas dudas por ahí, estimado Martín? Creo que estamos hablando mucho. Tenemos mucha información que digerir. Dice Verónica Montalegre, hola, quisiera saber qué presión es suficiente para que la soldadura quede. Bien, hablando de presiones suficientes, esto ya depende mucho del grosor y del tipo de material que vamos a estar trabajando. Les decía, podemos ir desde un TPO que es robusto, grueso, incluso hay algunos tipos de TPO que tienen tejidos entrelazados en la parte media de él, otros que son lineales, etcétera, etcétera. Pero también tenemos algunas membranas de revestimiento, como es el FPO, que es principalmente para recubrimiento de estanques. Son unas membranas muy flexibles. Incluso el PVC. Hay PVCs que no tienen este tema de tejidos en la parte del medio, sino que son meramente un cúmulo de puro plástico. Hay diferentes tipos de materiales, por tanto hay diferentes tipos de presiones. La idea es que tú puedas recargar o generar esta presión. ¿Qué tanta presión? Pero tú tienes que hacer pruebas con tu material. A lo mejor basta con que llevas tu mano encima, con un material PVC, por ejemplo, que estuvimos hablando, o necesitas ambas para un material TPO que puedas llegar a necesitar pues esa carga extra de presión que debe de llevar tanto para el grosor como para el tipo de material. Sí, esto ya siempre les digo, son pruebas, tenemos que hacer pruebas, no hay como una tabla que se genere de manera automática, sino más bien pruebas. Vale, ¿alguna otra pregunta que tengamos? ¿No? Bien, gracias Martín. Mismo equipo, muchas aplicaciones. Aquí estamos haciendo, se ve por pantalla que estamos haciendo un redondo para una manga en un tubo. Eh, eh, con él estamos utilizando el Unidrive. Tenemos otra soldadura pegada al parapeto también que estamos generando con el mismo equipo. De ahí vemos la versatilidad de ambas aplicaciones, ambos tipos de soldadura. Tenemos algunas bases extra que también se pueden llegar a adherir a la superficie del revestimiento. Bastante prácticas para las soldaduras rectas. Tenemos otros temas de parapetos cortos, como las siguientes imágenes, parapetos o soldadura horizontal. Esto es bien aplicable. La soldadura horizontal con este equipo se hace de manera eficaz y me atrevo a decir ergonómico, ¿no? Porque sí es muy difícil generarlas con el rodillo, con el triac. Ya este equipo pues ya las hace un poquito más ergonómicas. Por otro lado, y para cerrar, tenemos por aquí este tema que es bien importante también hablando de membranas. No solamente es el tema de generadores, sino también el tema de extensiones, muchachos. Siempre doy este cierre y siempre explico lo mismo. Si tú tienes una extensión que compraste por ahí en el Waldos, y aprovecho para mandar el sentido pésame para los afectados por este tema de Waldos acá en Hermosillo, Sonora, supongo que ha sido noticia pues de todo México. Aprovecho para decirles, el comprar una extensión de baja calidad o de bajo grosor o diámetro de cable implica este tema de pérdida de voltaje por caída de voltaje. Es decir, si yo me voy a comprar una extensión de 50 metros, tengo que saber que va a haber una caída de voltaje. ¿Por qué? Porque son 50 metros de cable donde el voltaje va a pasar.
Voy a tratar de explicarlo de manera más digerible posible. Si yo tengo una extensión, bueno, en el primer caso o en la primera fila, no tengo ninguna extensión para un equipo TRIAC ST de 1600 watts a 120 volts. Así sin extensión, mi voltaje de salida o de entrada va a ser de 120 volts y me va a entregar una potencia de 1600 watts. Pero me dice el patrón, oye, vete a comprar una extensión de 100 metros, porque el generador me queda 100 metros, tengo que subir, tengo que bajar, etcétera, etcétera. Si el operador o el jefe le dice, cómprate una, la más barata, es decir, de un calibre 18, que es un calibre sumamente delgado y pues es más barato por el tema de cobre, tienes que saber que vas a tener una pérdida solo en el cable de 46,3 volts, lo que te va a entrar, lo que te va a dar por resultado una evidente pérdida de potencia, donde vas a tener nada más 604 watts de potencia y vas a trabajar, ahora sí que con el puro soplador. No va a encender resistencia, el puro soplador va a estar funcionando. A medida que este cable o este grosor de cable va aumentando, por ejemplo, calibre 15, calibre 13, calibre 12 o calibre 11, la pérdida de voltaje, como se expresa en la tabla que está por pantalla, va a ir disminuyendo hasta llegar, por ejemplo, para el calibre 11, 100 metros, solamente me va a restar 9,1 voltios, lo que me va a dejar con una potencia no de los 1600, pero sí 1366. Esto quiere decir dos cosas, que tiene mucho que ver el grosor del cable que yo voy a comprar para esos 100 metros, para esos 50 metros, para esos 70 metros, porque tienes que tener en cuenta esta caída que sí o sí se va a llevar a cabo para la alimentación del equipo. ¿Sí? Hay otros factores que van a sumar o van a restar. Ejemplo, un factor que va a sumar es que si yo te estoy trabajando con un generador, pues puedo subir un poquito la salida de voltaje, ya no 120, vamos a ponerle 125, 127 para contrarrestar esta pérdida de voltaje al final de la extensión. Pero hay otros factores que van a restar. Ejemplo, no, Inge, pues es que vamos a ponerle una clavija de 110. La clavija de 110 está diseñada para equipos a 110 voltios. Así a grandes rasgos, les puedo decir que una clavija de 110 voltios no tiene la misma área que una clavija de un poste o un poste de una clavija de 220. Esto prácticamente hace la gran diferencia, ¿sí? Si yo tengo un cable que viene siendo del número 10 en 60 metros, pero después de los 60 metros le pongo una clavija 110, pues no sirve de nada que tenga un cable tan grueso, porque al final del día la transferencia se va a hacer por un área mínima. Estos son las clavijas 220. Tienen un área mucho más grande de transferencia. Esto también tiene mucho que ver, sobre todo en los operadores o en los trabajadores que utilizan extensiones largas. Así que hay que poner énfasis en eso, muchachos. La verdad sí hay que interpretar estas caídas de voltaje. Esta tabla no la hizo Cessna, son fórmulas que se toman incluso de las IAs que pueden diseñarte o te pueden dar una interpretación de, pues de qué en realidad necesitas para tu trabajo o para tu proyecto. ¿Sí? Y pues bueno, pues ahora sí que, por otro lado, agradezco mucho su atención, los que se quedaron de inicio a fin. Espero que se lleven algo de verdad, se lleven pues de perdida ahí la interpretación de lo que es el Unidrive o la diferencia que viene siendo el Unidrive 505 al 500, las aplicaciones que puedes llegar a desempeñar con ellos y los accesorios que también puedes llegar a tener disponibles para tu proyecto en caso de que tú ya tengas el Unidrive en tu haber.
Gracias por seguirnos, gracias por conectarse, gracias por ahí seguir, pues mandándonos mensajes, oye, que esta pregunta, ¿cómo le puedo hacer acá? ¿Cómo le puedo hacer allá? Siempre se agradece infinito. Estos webinars se hacen para ustedes. LDM piensa en su cliente, en su operador, en su inversor, en su cliente final, en la calidad que pueden llegar a tener su empresa instaladora, etcétera, etcétera. Le apuesta a eso y por eso estamos acá demostrando los how-to o los highlights, le dicen los gringos, de los equipos. Gracias nuevamente a Martín, que está del otro lado de las cámaras, que hace posible todo esto. Y pues nuevamente me despido. Muchas gracias por seguirnos. Roberto Gómez de Sesla. Gracias por sus preguntas, gracias por sus likes, gracias por sus compartir y las esperamos mañana. Que estén bien, ¿eh?